¿Cuántas veces no nos ha pasado que hemos sentido que la vida nos consumía? Que teníamos tantas cosas por hacer que al final terminábamos o haciendo todo mal o haciendo cosas a medias. Y con un sentimiento de culpa tremendo porque no logramos abarcar todo eso que queremos hacer. Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, y al final termina consumiéndonos y generándonos, ¿qué? Algo a lo que todos le tenemos pavor, es estrés. Entonces, hoy en Vida en Balance vamos a hablar de eso. Cómo se genera el estrés en nuestro cuerpo, cómo podemos reconocer ciertas señales de alerta, cómo trabajar buenos hábitos que nos permitan lidiar con el estrés del día a día para evitar estos colapsos terribles a los que todos les tenemos miedo. Así que quédate con nosotros porque hoy en Vida en Balance tocamos este tema y recuerda suscribirte al canal para tener las notificaciones, comentar todos los programas y también ayudarnos con propuestas de nuevos temas. Bienvenidos, hoy nos acompaña María José García, que es psicóloga, que la pueden encontrar en Instagram como si me acuerdo mi propia cuenta, María José García. Y también la pueden encontrar en Andalú y Majo, porque es una de las chi, tenemos a la chi menor acompañándonos el día de hoy justamente para hablar de este tema que nos importa muchísimo a todos y que en algún momento nos ha salpicado a todos, estoy segura. Entonces, María José, bienvenida. Gracias. Hoy es un gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación. Es mi primer podcast, así que estoy emocionada y también emocionada de hablar de salud mental. Es una no solo es mi trabajo, sino es un tema que me apasiona y uno de mis propósitos en la vida. Entonces, nada, estoy agradecida y contenta de poder compartir. Perfecto, entonces vamos directo al tema, María José, porque tú eres psicóloga y tienes muchas facetas, entonces entiendo que el estrés es algo que al final nos termina chocando a todos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo reconocemos señales de estrés, por ejemplo, en nuestros cuerpos? Justo venía hablando contigo, Fati, de que en realidad el estrés es medianamente silencioso, ¿no? No nos va a dar muchas señales de que está apareciendo. Y las señales que vamos a percibir son ya cuando ha crecido bastante, ¿no? Y estas respuestas son más para apagar incendios que para prevenir. Diría que lo más importante para prevenir el estrés es lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Es tener como de repente ciertos hábitos que se puedan mantener de manera consistente y no hábitos que nos cuesten un montón, que sean súper trabajosos, pero pequeñas cosas en el día a día que nos ayuden. Uso yo con mis pacientes siempre esta metáfora como del globo. Entonces, imagínate que tú eres un globo que está puesto en un cañito, como un globo de carnaval, ¿no? Claro. Estás puesto en el cañito y ese cañito no cierra bien. Entonces, como no cierra bien, gotea agua todo el tiempo. Entonces, ese globo está ahí puesto, el agua va goteando. ¿Qué va a pasar eventualmente con el globo? Se llena. Se llena, ¿no? Y si se llena más de su capacidad, ¿qué va a pasar? Se cae, se revienta. Se cae o se revienta, ¿verdad? Ahora, imagínate que el globo está, las gotitas y de la nada bien pasa algo y el caño se abre como que a todo dar, ¿no? Entonces se llena más rápido, tiene más probabilidad de reventarse también más rápido. ¿Qué pasa si yo a ese globo le hago un huequito? O sea, como por abajo le hago un huequito y lo pongo en el caño, lo amarro bien porque no se vaya a salir, y igual el caño va goteando, se llegará a reventar. Es más difícil que se reviente porque va a ir filtrándose a poquito. Correcto, claro. ¿no? Es más difícil que se reviente porque el agua va entrando, pero también va saliendo y así el caño se abra y caiga un montón de agua. Ese globo no se va, o sea, tiene mejor capacidad para responder. O sea, va a aguantar mejor la situación complicada que se le plante enfrente. Exacto. Ya, nuestro cuerpo en realidad es como ese globo y el agua representa todas estas situaciones de estrés, ¿no? Si yo soy un globo donde no hay hueco por donde drene el estrés, lo que va a pasar eventualmente es que nuestro cuerpo no resiste y explota, ¿verdad? La idea es que creemos ese espacio en nuestro día a día, porque en el ejemplo no es que el globo un día tenga hueco y al otro día no. La idea es que es algo que se mantiene. Podamos crear estos hábitos, ¿no? Que nos permitan drenar un poco el estrés, la tensión que va llegando en el día a día, ¿no? Porque claro, o sea, hoy en día nos piden tener tantas facetas que se convierte en un problema intentar buscar ser perfecto para todo. O sea, a la gente que está estudiando, que era lo que comentábamos antes de empezar el programa, es
que sea el mejor en clase, que tenga tiempo para distraerse, para salir con sus amigos, que tenga tiempo para estar con su familia, que tenga tiempo para hacer ejercicio, para comer saludable. Queremos ser un 100 en todo. Exacto, queremos ser un 100 en todo. Y justo en un episodio anterior hablábamos con Fabián Vinces sobre el ideal de lo que pensamos. Y que pensar en ese ideal en realidad nos puede generar un problema porque no hay nada ideal. Entonces, tenemos que también ir acomodándonos de a poquito a la situación, ¿no? Porque si no, terminamos en una situación súper compleja y todos desbordados. De hecho, el perfeccionismo es, digamos, la camita para el estrés, ¿no? El perfeccionismo nos puede conducir a tener muchas, a detonar, digamos, el estrés. Y en verdad, bueno, ya es bien cliché, ¿no? Todo el mundo sabe, la perfección no existe, ya lo hemos escuchado demasiadas veces, pero a veces es difícil interiorizarlo, ¿no? O hacerlo parte de uno. Pero tal vez el empezar a cuestionarnos, ¿no? ¿Estoy buscando algo realista o estoy buscando la perfección que sé que es algo que no voy a alcanzar? Y no buscar la perfección no significa que somos mediocres, ¿no? O que vamos a entregar o hacer algo mediocre. Exacto. O que vamos a entregar o hacer algo mediocre. Creo que el aceptar que no somos perfectos es aceptar nuestra humanidad también, ¿no? El que es parte de nosotros, equivocarnos. Claro, es como lo que le pasa también a las mamás, que le pasa a muchas mamás que viven su maternidad llenas de culpa y que me ha pasado en algún momento también, porque ahora hay tantas cosas, tanta información nueva respecto a la crianza que dices, no, yo no quiero hacer esto, que no le voy a dar esto, que mi hijo no va a comer dulces hasta los 5 años, o no va a comer nunca dulces, o no le voy a dar sal nunca, o va a comer solo verduras, claro. Y por ejemplo, la parte que yo creo que para las mamás puede ser un poco más compleja es la parte de la crianza en la que dicen, no le digas que no, evita desbordarte con él, porque es natural. Claro, y todos estamos haciendo, esta generación tiene la posibilidad de tener un trabajo personal para intentar hacer eso. Y justo yo veía unas stories en Instagram hoy que hablaban acerca de cómo es que tu abuela tuvo que sobrevivir y le enseñó a tu mamá ciertas cosas importantes. Tu mamá aprendió ciertas cosas importantes que te las transmitió a ti para que ahora tú puedas trabajar en esas cosas que ellas ya lograron y puedas dar una crianza distinta, ya no de supervivencia, sino enfocándote en cosas básicas como en tu bienestar, en tu salud mental, en esto de evitar desbordarte, pero también caer en la cuenta de que al final de cuentas todos somos personas y en un momento así no les guste a muchos y así algunas personas si tengan la paz mental para sobrevivir a sus hijos por completo, te terminas desbordando y no está mal, porque también le enseña a los chicos que las personas tenemos un límite, que los papás no son perfectos y que probablemente ellos no sean perfectos. Hay que ser más amables con nosotros mismos con respecto a esos temas también. Entonces yo quería saber más o menos ¿cuáles son los efectos que uno puede ir sintiendo en su cuerpo cuando el estrés, por ejemplo, va subiendo? Hay una cosa a la que se le habla a los niños que es como que sientes que tu sangre empieza a hervir cuando estás muy molesto, pero cuando estás estresado, ¿qué señales vas recibiendo en tu cuerpo, por ejemplo? No me quiero adelantar a las preguntas, pero creo que para poder responder esa pregunta tengo que hablar un poquito de qué es el estrés. El estrés en realidad es una respuesta del cuerpo que implica un montón de cosas. Entonces, implica un estado a nivel, cambios a nivel bioquímico, una respuesta fisiológica, implica también una respuesta a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué engloba el estrés? Una respuesta fisiológica producto de cambios bioquímicos en el cerebro, por ejemplo, se dispara el cortisol. Entonces, cuando se dispara el cortisol, desata una cadena de respuestas en tu cuerpo, como tensión muscular. ¿Por qué? Porque, nosotros en el cerebro tenemos como una alarma contra incendios, ¿ya? Pero es una alarma contra peligros, que cuando percibimos amenazas del entorno, se enciende, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esta alarma no tiene la capacidad de diferenciar entre peligro real y peligro imaginario. Es decir, como que tener una alarma contra incendios en tu casa y que se prenda por el humo de la olla arrocera. De la olla arrocera, exacto, ¿no? Y no necesariamente porque hay un incendio y estás en peligro. Esta alarma, cuando se enciende, claro, empieza a disparar ciertos neurotransmisores, entre ellos el cortisol, que es el más importante, y desata una respuesta fisiológica que prepara tu cuerpo para responder a esa amenaza.
Entonces, crea tensión muscular. ¿Por qué? Porque si mis músculos están tensos, hay más probabilidad de salir corriendo, de responder, ¿no? Aumenta también el ritmo cardíaco. Acá estoy dando como que algunas ideas generales. Ajá. Puedes empezar a... Básicamente, ¿qué hace tu cuerpo? Dices que hay algo a lo que tenemos que responder y todo nuestro esfuerzo tiene que estar orientado a responder esa amenaza. Entonces, todos los demás sistemas pasan a un segundo plano. Por eso muchas personas por estrés pueden tener gastritis, problemas a nivel digestivo, tensión muscular, migrañas. ¿Por qué? Porque se tensan tanto los músculos de la espalda y del cuello que terminan generando dolores de cabeza. Tu sistema inmunológico baja porque dices, ¿sabes qué? No hay tiempo para nada, ni para digerir comida, solamente hay tiempo para responder a esto que... Sálvate. Claro, ¿no? Se pone en modo supervivencia. Ajá. Entonces, esos síntomas son producto del estrés y son como que las señales de que, oye, mi cuerpo está empezando, o sea, está confundido, ¿no? Cree que tiene que responder a algo, pero la mayoría de veces no nos está persiguiendo un león, como este tren, no sé si has visto este tren de TikTok. Claro. Mi cuerpo no sabe que no me está persiguiendo un león, solamente tengo una reunión mañana en el trabajo, ¿no? Claro. Eso, el cuerpo no diferencia, entonces uno tiene que aprender, parte del manejo del estrés también es empezar a conocer estas señales de, oye, cuando mi cuerpo ya está empezando a ponerse en este modo supervivencia, ¿no? Para poder hacer algo al respecto. ¡Qué fuerte! Porque, o sea, muchas veces nos cuesta, o sea, no nos han enseñado a reconocer eso, nos han enseñado a vivir con eso, a seguir adelante. Correcto. Pese a todo, y es como que es parte de la vida. Y es como acostúmbrate a los gritos en la chamba porque así tiene que ser. Así es para todos. Y creo que en general no vivimos en una sociedad que nos enseña a tener conciencia de nosotros. Claro. ¿No? A nivel de pensamientos, emociones y de cuerpo también. O sea, el mismo modelo, el modelo médico que existe ahora separa mente de cuerpo, ¿no? Entonces es como tu mente es una cosa, tu cuerpo es otra cosa. Y en realidad mente y cuerpo funcionan como una sinergia. Claro. Entonces es importante también, si yo quiero trabajar en mis emociones, tengo que también trabajar a nivel de cuerpo, ¿no? Intervenir en ambos lados. Ambos frentes, claro. Uh-huh. Hacer un trabajo conjunto para poder tener una respuesta integral al problema que estamos atacando en ese momento. Entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, qué tipo de estrategias podríamos hacer? O sea, ya reconocí que tengo un punto de estrés o que hay ciertas cosas que me detonan estrés en la vida, no sé. Las reuniones con jefes me detonan estrés. O en el caso de algunos, tengo, no sé, hay gente a la que, por ejemplo, los eventos sociales grandes les detonan gran cantidad de estrés. Es como que tengo que ir a algo grande y hay mucha gente que no conozco y tengo que socializar con toda esa gente. Sobre todo ahora después de pandemia, hay muchos que ya le perdieron la costumbre a las grandes reuniones, que ya se acostumbraron a un círculo chiquito. Entonces, ¿qué hago una vez que estoy plantado ahí? Ya sé que llega eso y que eso me está detonando ciertas cosas. ¿Cómo puedo hacer para manejar la situación? Bien. By myself. A ver, como decía, ya hemos hablado de esta parte más fisiológica. El estrés también implica una reacción a nivel cognitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo cuando entra en modo supervivencia, imagínate si realmente te estuviera persiguiendo un león, tu cuerpo o tu cerebro no te va a decir, presta la atención al sol, cómo está saliendo. Claro. No, lo único que te va a decir es, oye, solo puedes pensar en este problema y en cómo vas a resolver este problema. Entonces se da esta especie como de hipervigilancia a lo que genera el estrés, la rumiación, ¿no? Que es esto de sobrepensar un montón, claro, ¿no? Que digamos es como la preocupación excesiva, que podemos traducir también como ansiedad. La ansiedad es parte del cuadro de estrés. Ansiedad y estrés no son lo mismo, pero la ansiedad puede estar comprendida dentro del estrés. Ya. ¿No? Entonces, implica eso, ¿no? A nivel pensamientos, toda esta activación. Cuando yo quiero trabajar con el estrés, por un lado tengo que pensar en cómo hago para regular mi sistema nervioso a nivel cuerpo, pero también cómo hago para lidiar con esta preocupación excesiva. Entonces, algo que a mí me ayuda mucho, y espero que les ayude a ustedes, y bueno, a todos los que están aquí escuchando, y que lo comparto también con mis pacientes, es esto de identificar la amenaza. O sea, una de las maneras de poder traer calma y claridad es, ok, ¿cuál es la amenaza? Mi cuerpo, ¿a qué le está? ¿De qué me está tratando de cuidar en este momento, ¿no? ¿Cuál es la amenaza? Y tal vez la amenaza es la reunión del trabajo o la opinión de mi jefe
o lo que vayan a pensar de mí mañana en esta reunión, ¿no? Ok, ya cuando yo tengo identificada la amenaza, puedo darle un poquito más de vueltas, puedo sacar de repente o tomar perspectiva de la situación. Realmente esto es algo que yo no voy a poder manejar. Si llegara a pasar esto que representa una amenaza para mí, como que me den un mal feedback, estoy atada de manos y de pies, no tengo opciones para poder continuar a resolver. Creo que el poder hacernos estas preguntas, identificar la amenaza y ganar perspectiva nos puede ayudar. Ahora, lo que yo recomiendo es que antes de eso siempre trabajemos el cuerpo. Porque cuando la emoción ya se disparó, es difícil poder pensar con perspectiva. Con perspectiva y claridad. Claro. Sí. Mucha gente, por ejemplo, como una forma de trabajar con su cuerpo y de relajarlo, hace cosas como el mindfulness, como el yoga, como hasta los pilates incluso, o hay gente a la que ir al gimnasio le ayuda, pese a que es hacer fuerza y tener tensión, lo ayuda a relajarse. Esas cosas nos vienen siendo válidas también en momentos así como que tengo un momento, o sea, estoy ante una situación de estrés, ya la identifiqué, voy a darme unos 5 minutitos para hacerme unos estiramientos de yoga sencillos que encuentre en YouTube, alguna rutina chiquita. Correcto. Y luego me pongo a pensar, porque de una u otra forma, por ejemplo, el yoga te sienta en un lugar y te obliga a estar presente. Claro, a estar presente, a pensar en tu respiración y a sacar todo lo demás de tu cabeza, como para darte un respiro obligatorio y luego empezar a ver la situación con perspectiva. Sí, y creo que eso es lo que más cuesta al final, ¿no? Porque como les digo, ya es un mecanismo también medio natural, el cerebro quiere seguirse preocupando. Claro. Entonces, obligarlo a parar un poquito y decirle, oye, vamos a respirar, vamos a soltar un rato lo que está pasando, es la parte más compleja. Es algo que uno lo va ganando con la práctica, pero digamos que es el primer paso y es el paso más difícil, ¿no? El tomar distancia de la situación. ¿Por qué? Porque mi cerebro cree que si suelta, el león viene y me come, ¿no? Pero... ¿Sabes qué interesante? Porque yo estuve en una situación así hace un par de semanas y me costó mucho justamente eso. O sea, yo ya había mapeado el escenario negativo de esa situación, o sea, la peor respuesta que me podía llegar, y sabía que debía mapear otras respuestas u otras opciones, mejor dicho. Pero cuando llegué a ese escenario fue como no salió. Y no salió, y no salió, y por qué no salió, yo sé por qué no salió, o entiendo por qué no salió, pero, y era como que mi esposo me decía, ya, o sea, está bien, o sea, una lloradita, respira y sigue, pero era como que, dame un ratito más porque yo quiero seguir en este momento, en mi duelo personal de esta situación, pero ¿cuánto tiempo sano debería ser mi duelo por una situación o mi preocupación por una situación que ya mapeé, que ya sé que puede pasar y que es más, ya incluso previo a eso ya pensé algunos posibles escenarios y soluciones. O sea, ¿en qué momento yo digo, ya le hice mucho duelo a estas cosas, por ejemplo? Creo que, digamos que la línea sospechosa de que me está haciendo ya contraproducente seguir pensando en esto, es eso, ¿no? Es cuando ese cúmulo de pensamientos, el acto de sobrepensar, no me lleva a una respuesta que me permita avanzar, ¿no? No me lleva como que... O sea, si me estanqué... Claro, es como no me está ayudando a pensar en esto. Eso no significa que yo entonces tengo que meter todo debajo de la alfombra, mis emociones, todo, y olvidarme y meterme a TikTok y mirar 500 videos para olvidarme que eso pasó. Desconectar completamente de la emoción. Claro, no, tampoco se trata de desconectar de lo que estamos sintiendo, pero sí como de estar un poquito más presentes, porque también cuando estamos en nuestra cabeza, estamos en el pasado o en el futuro, pero no en el presente. No estamos en el ¿por qué pasó esto? ¿Hubiera pasado lo otro? ¿O debería pasar esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Pero no estamos en el presente. Entonces la idea con la aceptación, que es otro recurso que usamos también bastante en terapia, es poder anclarnos al presente y decir, ok, ¿qué está pasando? Por ejemplo, ¿no? Esto no salió. ¿Me gusta que esto haya pasado? No, lo odio, me hace sentir horrible. Ya, ok, pero es lo que está pasando, ¿no? Entonces lo voy a aceptar radicalmente, que es la parte más costosa, y voy a de repente enfocarme en cómo me estoy sintiendo en este momento. ¿Sabes qué? Me estoy sintiendo frustrada, me estoy sintiendo triste. Ok, me toca transitar esa tristeza. Ya. ¿Cómo puedo hacer para transitar esta situación de la mejor manera posible? Ya no peleándome con la situación, ya no peleándome con lo que ya pasó, porque ya pasó. O sea, no importa cuánto me pelee, cuánto luche, ya está en mi plato. Claro. ¿No? Me lo tengo que comer. La pregunta es cómo puedo hacer para que comérmelo sea
lo más llevadero posible, ¿no? Y enfocar esa energía que me queda para eso, en lugar de estar como que rememorando la situación, ¿no? O dándole como más pie y cabida a estos hubieras, ¿no? Estos deberías. Yo esperaría, o yo esperaba que pase de esta otra forma, pero también sabía que no iba a pasar así, que podía no pasar así. Y que es válido también que aparezcan esos pensamientos, ¿no? Pero la idea es cómo reaccionamos a esto. Yo estoy bien en contra de eso de que controlamos nuestros pensamientos. Ya. No controlamos lo que pensamos, ¿no? Porque nadie se sienta a pensar, nadie dice, bueno, hoy me sentaré a pensar todo lo malo que hago y todo lo malo que soy. O sea, nadie elige, ¿no? Esos pensamientos llegan, ¿no? Llegan y simplemente nos toca lidiar con ellos. Entonces, yo no puedo elegir cómo pienso, pero sí puedo elegir qué hago con eso que pienso. Y lo maravilloso es que sí puedo crear nuevos pensamientos. Eso sí puedo. No puedo controlar todos los que vienen, pero sí puedo controlar crear nuevos. Entonces, es un poco eso, ¿no? Van a llegar estos pensamientos de, pucha, hubiera pasado esto, pucha, qué cólera que no pasó. Pero sí puedo controlar cómo reacciono, ¿no? Y de repente el poder decirme, sí, pues, me llega, pero ya es parte de, ya pasó, ¿qué quiero hacer con esto, ¿no? Ahora, ¿cómo sigo? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Hacia dónde voy? Y ese cómo sigo también implica el reconocer lo que estoy sintiendo, ¿no? Como, sí, pues, si me siento triste, ya, ¿qué quiero hacer con esta tristeza? Echarme a llorar, ya, me echo a llorar, ¿no? Y paso siguiente. Y ya, y continúo como viendo cómo me puedo acompañar y cómo puedo transitar la situación de la mejor manera posible, ¿no? Claro, me parece súper interesante. Eso es algo que normalmente no escuchamos y que no nos enseñan. Es como que ya te pasó algo malo y ya mételo abajo y sigue, ya. Claro. Claro, el clásico, ya supéralo, que no siempre es tan sencillo para todo el mundo. Y no lo tengo que superar tampoco, ¿no? Pero sí sería bueno acompañarme en el proceso de la mejor manera posible. Claro. Y acompañarme no es meter las cosas debajo de la alfombra, es vivirlas y tratar de hacer algo para vivirlas de lo mejor. Claro, eso me parece una cosa súper importante. Porque, por ejemplo, también hay personas que viven, o sea, nosotros todos vivimos con estrés en general alrededor, pero hay personas que tienen como un cuadro de estrés crónico, del que se escucha. Entonces, ¿cómo se diferencian estas dos situaciones, por ejemplo? El estrés agudo es este estrés que aparece, por ejemplo, cuando hay una reunión importante en el trabajo o ha pasado algún cambio, ¿no? Que es natural que tu cuerpo responda de esa manera porque está como pasando por mucho, ¿no? Lidiando con varias cosas como, no sé, la maternidad, ¿no? Empezar la maternidad o empezar un nuevo trabajo, mudarte, cambios en general. Es natural. Y en alguna medida también el estrés no es que sea malo porque el estrés nos prepara para responder a ciertas situaciones. Es importante, imagínate, si no existiera la ansiedad, el miedo, el estrés, es como estaríamos viviendo la vida así. Y a veces es importante prepararnos, ¿no? Para vivir ciertas situaciones. Claro. Pero el estrés crónico ya es vivir en este constante estado de alerta. Es que mi cuerpo esté en este estado de supervivencia todo el tiempo y haya preocupación excesiva por todo, ¿no? Constantemente. Y tal vez va a pasar que me siento de esta manera y miro alrededor y no es que haya pasado, no hay una situación clara que yo pueda identificar como detonante. Entonces, si estamos en ese lugar, con más razón aún, hay que empezar a mirar esto, como decía al inicio, como un tema de hábitos, ¿no? De qué hábitos ponemos en práctica en nuestro día a día para reducir estos niveles de estrés, para calmar el sistema nervioso, para regular esta activación a nivel cognitivo. Porque, o sea, hay muchas cosas, y bueno, ahora uno encuentra muchísima información en redes sociales acerca de qué hacer cuando estás en un momento de estrés. Entonces, yo me imagino que debe haber algunas opciones que no son tan recomendables, pero que probablemente a alguien le funcionará en un momento. Entonces, por ejemplo, ¿qué errores son los que solemos cometer o los que podríamos cometer de manera más frecuente si estamos intentando manejar un momento así? Ya entendemos que meterlo debajo de la alfombra es un error terrible. No escondan sus emociones, no escondan su momento. Entonces, claro, ahí va uno, por ejemplo. Otro que es muy común también es que frente a los momentos de estrés nos exigimos más. ¿No? Entonces estoy estresado y creemos que el estrés se responde con el sobrehacer. Entonces estoy estresado, entonces tengo que hacer esto, hacer lo otro, para resolver y eliminar como que la fuente de estrés, pero eso al final termina generando más estrés. Entonces ese es otro error.
Otro error que podemos cometer también, diría que es probar cosas sin antes preguntarnos qué es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Porque todos los cuerpos son diferentes, todos somos diferentes y no todos nos calma lo mismo. Entonces, el empezar a hacer sin antes haber hecho esta introspección de, a ver, ¿qué necesito yo? Por ejemplo, hay gente a la que le va a funcionar el yoga y gente a la que no le va a funcionar el yoga, no no le va a funcionar irse un ratito al gimnasio. Correcto, correcto, ¿no? Y también identificar, por ejemplo, ¿no? Dependiendo ya poniendo aparte un poquito el tema del estrés, yo con mis pacientes, por ejemplo, no es que con todos les digo, sí, respira. ¿Por qué no? Porque hay momentos en donde uno cuando está experimentando una emoción tal vez se hiperventila. Entonces, si tú ya estás hiperventilado y yo te digo respira, terminas respirando, o sea, nada que ver, no te sirve. Y terminas resoplando, no respirando, claro. Claro, entonces, no, y hay pacientes que les ayuda a caminar, pero tal vez hay otros en los que no. Entonces, uno tiene que hacer esa introspección de repente reconocer que necesita mi cuerpo. Por ejemplo, con el enojo, ¿no? El enojo a veces sí necesita que descarguemos energía y tal vez cuando estás enojado sí te ayude a ir al gimnasio y levantar un par de pesas y estresar el músculo y descargar por ahí, pero tal vez si lo que sientes es ansiedad y tu cuerpo ya está como alterado, claro, tal vez ir y hacer mucha fuerza no te va a ayudar porque lo que necesitas es un poco más de calma para tu sistema. Es como ir también conociéndonos y para mí es un ensayo es una prueba, ¿no? De ensayo-error, de ir viendo qué te funciona en cada situación, pero tener varios recursos a la mano, ¿no? Sí, no sé si me desvié de la pregunta. No, sí está bien porque, o sea, tratamos de seguir la fórmula que le funcionó a otros muchas veces. O lo que vemos en redes, claro, también, ¿no? Que no necesariamente las redes no son un terapeuta. Las redes no son una María José que te atiende, que te escucha y que dice, mira, te puede servir, claro, que puede ayudarte, orientarte según lo que tú estás compartiendo. Porque o como lo que sale de, vas a vivir una mejor vida si te levantas a las 5 de la mañana y tomas las personas exitosas se levantan a las 4, a las 5, a las 6 y tú te duermes a las 3 de la mañana por chamba. Claro, no, y seguramente sí hay personas que les va muy bien levantarse a las 5 y bacán, pero no es como que una fórmula o una ley que tengamos que seguir. Claro. Creo que la fuente de todo es el autoconocimiento y el mirar hacia adentro para ver qué nos funciona y cómo adaptamos estos hábitos a nuestra vida, ¿no? Para ir cerrando, María José, ¿es posible que evitemos el estrés en nuestra vida? ¿Hay alguna forma o vamos sorteando la ola? No es posible y tampoco creo que sea saludable porque es necesario también sentir en ciertos momentos el estrés para, como les digo, porque hay veces que hay situaciones que sí son amenazantes y hay que sentir ese estrés y el cuerpo necesita activarse de esa manera para responder. Entonces, sí, pero como decíamos, la idea es poder tener en cuenta o practicar ciertos hábitos que nos permitan responder, ¿no? Hábitos, y yo no quiero adelantarme a tus preguntas, pero puedo dar mis... Dale. Allá. Este es el momento. Ahí, entonces digo, claro, hábitos como, por ejemplo, y lo digo en forma general, no lo tomen como a pie de la letra, claro, ¿no? Pero habría que encontrar actividades que permitan al cuerpo relajarse, que puede ser, por ejemplo, para mí, masajes. Yo descubrí que hacer masajes es algo que regula mucho mi sistema nervioso porque cuando estoy estresada, mis músculos se tensan, entonces hacerme masajes me ayuda y me hago masajes cada cierto tiempo. Las respiraciones conscientes, a veces las técnicas de respiración hay un montón en YouTube, la estrella, la respiración cuadrada, la respiración con los dedos, hay un montón que podemos ir probando. Estas cosas hay que probarlas sin expectativas, ¿no? Como no esperando que me salga perfecta la respiración, simplemente intentándolo. El yoga, si es que te gusta, el yoga, el mindfulness, las meditaciones. En lo personal, yo recomiendo las meditaciones de escaneo corporal. Ya. No, ¿y eso de qué va? Porque, a ver, hay muchos tipos de meditación, ¿no? Pero yo prefiero las de escaneo corporal porque son meditaciones que te permiten anclarte al presente. Las meditaciones de escaneo corporal básicamente lo que hacen es ir guiándote para que prestes atención a las diferentes sensaciones que tienes en ese momento en tu cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás sentado y te dicen qué estás sintiendo tu dedo meñique de la mano derecha, ¿no? Como que entonces te aterrizan por completo. Claro, te aterriza por completo y como es una guía, la mente no vuela tanto porque tienes algo con que anclarte al presente, ¿no? Que es la indicación que estás recibiendo.
Entonces eso ayuda mucho y además te ayuda a entrenar la atención, ¿no? Esto de poder virar la atención al presente, porque lo importante también para manejar el estrés es tratar de practicar el aquí y el ahora, que es un poco difícil, pero en la medida que vamos entrenando nuestra atención es más fácil, ¿no? De ahí otro recurso es estimular nuestros sentidos. La aromaterapia, las velitas. O sea, sí funcionan las velitas. Yo pensé que era Flor. Era floro, claro que sí, que la aromaterapia y las velitas realmente eran floro, pero o sea, sí funciona. Sí, o sea, claro, no es como que huelo una vela y el estrés se me va. Ya, claro, es pero, una suma de cosas. Claro, como hábito puede funcionar para algunos el estimular los sentidos. ¿Por qué? Porque lo único que nos ancla al presente es nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Entonces, si yo los estimulo, voy a crear esos espacios en mi día a día donde estoy anclada al presente, y para algunos es, no sé si te ha pasado que comes un helado y se te congela la lengua y estás como... Claro. Ya, ahí te anclaste al presente. O sea, en ese momento no estás pensando lo que te ocurre, estás como que, ay, Dios mío, ya. Un poco eso, ¿no? El estimular el sentido del olfato, del gusto, el cuerpo, tomar una ducha muy caliente, una ducha helada, mojarnos la cara, ponernos hielo, ¿no? Todas estas cosas son cosas que nos pueden ayudar. Sí, eso, el deporte también, hacer alguna actividad de disfrute, ampliar las emociones agradables, ¿no? Eso. Me ha parecido súper enriquecedor hablar hoy contigo, María José. He descubierto muchas cosas de mí y estoy segura que los que nos están viendo están descubriendo muchas cosas sobre cómo manejan el estrés, cómo viven el estrés y de cómo muchas veces caemos en la sobreexigencia y terminamos ahí metiendo un poquito la pata. Pero te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo de estar aquí conmigo, con nosotros. Gracias a ti. Yo hablo bastante, pero me apasiona este tema. Y nada, espero que lo que haya hablado acá, por ahí algunas cosas les haya resonado. Y espero que nada de lo que he dicho se lo tomen como una nueva exigencia en su vida, porque no. Solo recuerden que nadie los está apurando, que realmente si miran alrededor, el mundo va lento, lo que va rápido es la gente. Y a veces es importante empezar a ir un poquito más lento, porque hay tiempo, ¿no? Hay todavía mucho tiempo. A veces la gente dice como que no, ya, yo voy a cumplir 30, ya tengo 30 años, Dios mío, claro, ya me queda, pero más o menos, digamos, promedio de vida vivirás unos 60 años más, ¿no? Con suerte, unos 60. Entonces, por casi que te quedan 2 vidas como la vida que ya viviste por vivir, eso es un montón de tiempo. Entonces, hay un montón de tiempo. Y eso, y cuiden de su cuerpo y de su mente y de su alma, que es lo que les va a quedar hasta el final de los días, ¿no? ¿Dónde te encontramos, María José, en Instagram? En psico.mariajosegarcía, por ahí subo contenido bien bonito que pueden seguir y que espero que encuentren nutritivo para su alma y su mente. Y por ahí también pueden agendar citas si alguno está buscando empezar un proceso terapéutico. Y también en Ana Lu y Majo, si les gusta la moda. Excelente, muchas gracias, María José. Gracias. Esto ha sido Vida en Balance el día de hoy. Hemos recibido consejos súper claros, súper prácticos para poder manejar el estrés y para entender que lo vivimos día a día y que no está mal vivir con estrés. Solamente tenemos que aprender a gestionar esta parte que nos es difícil todavía. Así que quédense con nosotros, recuerden suscribirse, leemos todos sus comentarios y también compartir este video, porque seguramente conocemos a alguien que está en un momento de estrés y que necesita escuchar estas recomendaciones que nos ha dejado María José el día de hoy.